Esas son de las falencias que tiene la República Dominicana, de que una gente es escogido por el voto popular y renuncia para ocupar otra posición. También, de alguna manera, quedó a deber con su compañero de FEDOMUS, la Asociación de Alcaldes o de Municipios, que lo escogió presidente de ese importante órgano, y Kelvin Cruz pues lo deja también con el moño hecho. Realmente nosotros tenemos que propender a que haya mayor institucionalidad, mayor respeto al elector, porque de alguna manera u otra, si el presidente quería nombrar a Kelvin Cruz en un puesto público, debió entonces permitir que se postulara a alguien diferente. Su mundo con el pueblo, donde el pueblo... Bienvenidos a Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido que ustedes estén ahí en el toque de queda de todas las tardes, de 5 a 7 de la noche, a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, canal 81 de Altice y 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano y 46 de Wintelecom. Además, en el 647 de Amazon Fire TV. Señores, estamos en más de 150 sistemas de cable en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a EUTEL, estamos disponibles para Estados Unidos y todo el continente americano. Su Mundo TV. Gracias a Intelsat llegando al país y al mundo. Agradecido también de las personas que nos siguen en redes sociales, en Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Gracias. Muchísimas gracias por siempre estar ahí con nosotros. Gracias por escribirnos. Gracias por dejarnos saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Y de inmediato, permítanme presentarle a esta mesa, este All Star, que estará compartiendo estas 2 horas con ustedes. A mi lado, nada más y nada menos que mi hermano Leonardo Suero. Comandante William También Correa. Conocido como el Mauser de la tarde, profesor. Seguro. El hombre que tiene contacto directo con el Kremlin, que habla directamente con el MI6. El preparador, profesor, directamente con el Mossad. Mi hermano y amigo Francisco Alcántara. Presente, profesor, presente. El más informado. Y un simple mortal, William Correa. Estaremos estas 2 horas compartiendo con ustedes noticias de interés del ámbito nacional e internacional. Leonardo Suero. Muy buenas tardes, William Correa, Francisco Alcántara. Excusar la ausencia de nuestro hermano José Alcántara, que está en asignaciones especiales. Y en ustedes 3, podría decirse, a todas y cada uno de los telespectadores y telespectadoras que nos prefieren y todas las tardes nos permiten entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo. Se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Como siempre, trataremos temas locales, temas internacionales, no sin antes recordarles nueva vez que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158 y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Mande su video, mande su foto, haga su llamada, reclámele a las autoridades que gobiernan el Estado la situación anómala que hay en sus respectivas comunidades para que puedan resolverla. El hermano Francisco Alcántara. Buenas tardes, doctor Leonardo Suero. Buenas tardes, profesor William Correa. Gracias, Buenas profesor. tardes, República Dominicana. Hoy es lunes 19 de agosto, y como siempre para nosotros un placer su fiel sintonía, ¿verdad? Ustedes que son los redevidentes, los televidentes de este su espacio que se ha convertido definitivamente en las 2 horas más importantes de la televisión dominicana. Este es su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación y donde nosotros, junto a ustedes, estaremos analizando temas de relevancia nacional e internacional. Y quisiera nuevamente empezar esta semana con la misma pregunta de siempre. ¿Qué tenemos para el día de hoy, doctor Leonardo Suero? Bueno, en la semana pasada, el viernes, el presidente nombró al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ministro de Deporte, quien tuvo necesariamente que dejar la posición de alcalde de ese tan importante municipio. Y de alguna forma quedó a deber Kelvin Cruz. Quedó a deber porque los municipios de La Vega lo cogieron a él como alcalde para que recibiera 4 años, no para que 3 y algo renunciara al puesto y viniera a un puesto, perdón la redundancia, de características nacionales. Quizá para la proyección política de Kelvin Cruz
sea importante, porque sus decisiones como alcalde de La Vega solamente cubría o cubre el territorio que ocupa La Vega desde el punto de vista geográfico. Ahora sus decisiones como ministro de Deporte, pues necesariamente abarcan los 48.442 kilómetros cuadrados. Esas son de las falencias que tiene la República Dominicana, de que una gente es escogido por el voto popular y renuncia para ocupar otra posición. También, de alguna manera, quedó a deber con su compañero de FEDOMUS, la Asociación de Alcaldes o de Municipios, que lo escogió presidente de ese importante órgano, y Kelvin Cruz pues lo deja también con el moño hecho. Realmente nosotros tenemos que propender a que haya mayor institucionalidad, mayor respeto al elector, porque de alguna manera u otra, si el presidente quería nombrar a Kelvin Cruz en un puesto público, debió entonces permitir que se postulara a alguien diferente. Pasa un tema, y es que ahora la alcaldesa, quien le corresponde el puesto, la vicealcalde, que se convierte en alcaldesa, pues tampoco quiere la posición, en función de que supuestamente y alegadamente no quiere quitarle el puesto al PRM, y que se sepa, la alcaldía de La Vega no es del PRM, la alcaldía de La Vega es del pueblo de La Vega, es de los municipios de La Vega, que eligieron naturalmente a ese partido político. La señora alega una serie de situaciones inexplicables. La cuestión es que ahora sí es que se ha enrollado la cosa, porque entonces le corresponde al presidente de la República, como establece la ley, designar quién va a ser el alcalde. Y oh, sorpresa, señor, para que usted vea que entre familias se lava hacia adentro. Según los mentideros, quien va a ocupar la alcaldía es nada más y nada menos, supuesta y alegadamente, que la esposa del ex alcalde, Kelvin Cruz. Una dinastía. De eso se trata, y así camina y avanza la gobernabilidad en la República Dominicana. El hermano William Correa. Gracias, Leonardo. A continuar con el tema que planteas. Defienda a su amigo, Kelvin. Amigo Kelvin Cruz, claro, pero ciertamente la jugada no me quedó muy clara. Primero, aquí felicitamos la designación de Kelvin Cruz en el Ministerio de Deporte, porque entendemos que puede hacer un gran trabajo en este ministerio, tomando en consideración de que la verdad, la combinación de él con la señora Amparo, la vicealcaldesa, fueron los ganadores, y entendiendo que Amparo Custodio iba a asumir su rol como alcalde, ya que los votos con los que él fue electo les valen a ella, porque es una combinación, es una dupla lo que se presenta, de alcalde y vicealcalde. Por lo tanto, ella fue escogida con la misma cantidad de votos que fue escogido Kelvin Cruz. Hasta ahí no había problema, profesor. ¿Dónde empieza el asunto? Donde la puerca le tuerce el rabo, como dicen en el campo, es cuando la señora Amparo Custodio dice que no va a asumir como alcaldesa, y alega que ella entiende que esos votos fueron para Kelvin Cruz y que el PRM es quien debe hacerlo, que es mucho más legítimo, ¿verdad?, para ella que sea el PRM que asuma la alcaldía, porque la gente votó por el PRM. Parece que a ella no le avisaron que ella estaba inscrita en la misma boleta que Kelvin Cruz. Que cuando uno vota en la casilla de alcalde, dice alcalde y vicealcalde. Por lo tanto, los votos son de ambos. Y esa combinación le vale a ambos. Inclusive, el partido Frente Amplio, si no hubiese sacado ningún tipo de representación a nivel nacional y solamente esa vicealcaldía, eso mantendría su personalidad jurídica, porque tiene un vicealcalde electo con voto popular. Así que los argumentos me parecen extraños y me parecen un poco rebuscados, y a todas luces esto parece que hay un arreglo previo a la designación de hasta hace poco alcalde, ¿verdad?, ahora ministro de Deporte. En tal sentido, yo quiero hacerle un llamado al Congreso de la República y pasarle a algunos amigos este proyecto de ley para que lo entiendan y lo visualicen, para que en casos como este, lo que convendría, lo más natural sería no que el partido
mande una terna, Que en segundo sino lugar, que el que quedó en segundo lugar, asuma. que fue el segundo más votado de esa boleta, que sí tuvo votos, pueda asumir la posición indistintamente del partido que sea. O del mismo Porque partido. eso sí es legitimidad. El que quedó en segundo lugar, no. El que se quedó en segundo lugar en la votación de ese nivel de elección. Usted llama el partido. Claro, no. Usted tiene elecciones, unas dice. elecciones, ¿verdad? Municipales. El que perdió. Y hay una persona que gana y hay una persona que queda en segundo lugar y van quedando en otros lugares. Si ese partido decide no, como este es el caso en este momento, no seguir la posición de alcalde abandonar. y su vicealcaldesa también abandona, en vez de el partido mandar una terna y colocar a alguien que no ha sacado un voto, No, en este caso no hay terna. no, En este él caso- designa. en este él caso- designa quién no, va. no, el partido el designa quién va. No. En este caso le corresponde al presidente. Es una decisión del presidente de la República. Ahí no hay terna de Y partido. van a poner a Juan Pérez, que no ha sacado medio voto. Exacto. Entonces- Ahí sí es verdad que no hay legitimidad. Por eso digo, entonces, eso sí es ilegítimo. Exacto. Lo legítimo sería el que quedó en segundo lugar en la votación municipal, indistintamente del Como partido que sea, partido. como partido, llevar ese candidato y colocarlo como alcalde, porque ese sí tuvo votos. Porque el que asuma la alcaldía, y disculpa William, Claro. la población vegana no ha emitido un solo voto. Un solo voto. Ahí tenemos a Entonces, Kevin Cruz, la esposa, que dice, eso sí es legítimo. según me enteré, Que a le dicen a propósito, ella. bueno, cuando Sí, concluya, eso sí es ilegítimo. Entonces, sería bueno que el legislador vea esta situación, porque se debe legislar en este asunto. Porque eso sí es verdad que es ilegítimo. Llevar simplemente al que le caiga bien al presidente a ocupar esa posición sin haber sacado un solo voto de los veganos. Entonces, eso sí daña la democracia. Lo ideal, vuelvo y repito, sería que el que quedó en segundo lugar en la competencia electoral sea que asuma la posición, ya que la vicealcaldesa también se niega a recibirlo, porque entonces todo esto lo que parece es una treta, lo que parece es un negocio o un acuerdo de aposento previo a, porque nadie le va a creer a la vicealcaldesa. Nadie se lo va a creer a la vicealcaldesa que ella decidió de ahora en adelante que no tiene, que no desea asumir tantas la mujeres, posición. Quizá algunos telespectadores no vieron la declaración de la vicealcaldesa. Vamos a darle la oportunidad. Sí, la podemos escuchar. Vamos a escuchar a Amparo Custodio. Dele volumen, señor director, cuando usted pueda, por favor, de nuestros para amigos de que ella Frente lea el Amplio. documento. Vamos a ver en la rueda de prensa brevemente Sí. lo que informó Amparo Custodio, que allí la vi en compañía de una gran amiga, de Heidi Adón del Frente Amplio y los amigos del Frente Amplio, Marcha que Verde. estuvieron apoyándolo Marcha Verde. en esto. Algunos amigos sí formaron parte de eso. Vamos a ver el video para seguir con nuestro comentario. Adelante, señor director. Entiendo que ante la renuncia de Kelvin Cruz, la ley me faculta para asumir la alcaldía y tenemos capacidad para hacerlo. Sin embargo, considero que mi legitimidad para ocupar dicho cargo es cuestionable. Para mí, pesa mucho lo legítimo. Ni directa ni indirectamente me prestaré a despojar a los PRMistas ni a los municipios de La Vega del cargo que escogieron y legítimamente le corresponde. Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la alcaldía. Por tanto, renuncio de manera formal y sin condiciones al cargo de vicealcaldesa y corresponde que la institucionalidad opere para que se decida quiénes ocuparán en lo adelante la alcaldía y la vicealcaldía. Yo expongo los motivos, las razones por la cual no asumo, o sea, renuncio como vicealcaldesa, que legalmente la ley dice, contempla que en ausencia del alcalde, que sustituye, le sucede la vicealcaldesa. En este caso, esta comunidad y el Partido Revolucionario Moderno candidateó a Kelvin Cruz como su candidato. El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos
Entonces, entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado, la parte legítima y la parte legal no es igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Entonces, por eso, estaba dando para que no haya ningún malentendido, que él y yo somos hermanos. Yo expongo los motivos, las razones. Bueno, estoy esperando que en las próximas horas, entonces, como yo sé que ellos son hermanos y andan de brazos, de uña y brazos, imagino que en las próximas horas el presidente dará el decreto designándolo entonces como viceministra de Deporte. Correcto. A Amparo, porque ella quiere estar donde esté Kelvin Sí. porque evidentemente yo no entiendo para qué ella se candidato como vicealcaldesa si no tenía las capacidades, porque Dios lo libre, Dios libre a Kelvin y le pasa algo, hubiese pasado algo. Ella iba a decir también que no. Pero peor sabe que eso. Si ella hubiese asumido, como alcaldesa y decide no seguir en la posición después que asumiera, entonces el partido de ella fuera el Frente Amplio, tendría la alcaldía. Pero el argumento es que ellos no quieren despojar. ¿Y para qué? ¿Para qué asumió tantas mujeres luchando por la participación? Yo imagino que ella. Pero yo imagino que ella no va a aspirar. Ella no puede aspirar ni a presidente junto al vecino. Y para eso que las mujeres quieren participar de la política. Ese argumento suyo es muy bueno. Y para eso que las mujeres quieren participar de la política. No, mujer, no. No generalice. Ella, que no puede aspirar ni a presidente junto al vecino. Como bien señala William, la trama fue tan bien calculada. Por Dios, Kelvin, ministro de Deporte, asume la estamos hablando de que Kelvin renuncia inmediatamente, se juramentó como ministro de Deporte. Su cuestión. Tenemos una llamadita, vamos a ver quién nos llama, por favor, y luego continuamos. Buenas. Su mundo con el pueblo. Buenas tardes. ¿Quién y desde dónde? Todo buenas tardes. Mi hermano, sé general. ¿Cómo está José, William, doctor? Muy bien, muy bien. Francisco. Adelante. Yo debo decir algo. Adelante. Y voy a ser sincero, con toda sinceridad política, como manda la lógica. Esa señora tiene cara de mujer miseria. Yo respeto eso, una dama, Pero yo creo que ella está condicionada previamente para que no tome posición, porque ese cargo ya está negociado por parte del PRM. Para darme a entender, ya el presidente sabe a quién va a poner ahí. Yo descarto, con toda sinceridad, que sale cosa de él. Porque mira, de ser así, es un gran descaro. Yo lo voy a explicar ahora porque una falta de respeto. Y adelanto que la nueva modificación de la Constitución, ese elemento político que se dio en ese sentido, podría ser tomado en cuenta. ¿Para qué? Para que se modifique la ley electoral. Así es. Para que no se siga relajando este pueblo. Muy bien. Así es. Termino diciendo lo siguiente. Aparte de todo, yo espero, cambiando de tema. Adelante. Espero que mi hermano diputado y compañero de casi 40 años, Gustavo Sánchez, sea reelecto de nuevo en el comité político, por el nuevo comité político. Una estrella, porque Gustavo. es un hombre que da la cara siempre para defender al PLD. ¿Entendido? Así que pasen buenas tardes. Gracias. Doctor, no, excúsenos, no, pero nosotros pasemos. Yo quiero, pero me- antes de que Francisco dé su comentario, yo creo que Francisco, por favor, me complazca con algo. Adelante, profesor. Es un Pídale pase, disculpas a las mujeres, Yo le pido a las damas. Sí, le pido disculpas. Creo que fue un exabrupto. Creo que su fue parte. muy excesivo. Se mi comentario. expresó de manera Me inadecuada. expresé mal, pero es lamentable. No, es misógino, no se lamentable que equivocó. mujeres, ¿verdad?,
que hasta cierto punto ven en la figura de una vicealcaldesa en una provincia, ¿verdad? Es noble pedir disculpas. Ver como una mujer que alcanza una posición de preponderancia en este país. Alcaldesa, y vicealcaldesa. Y la tira por la borda. Y que la abandone. Entonces, para ser preciso en el comentario que Suero en principio hace, ¿verdad? Y le pone ahí el entre comillas del supuesta y alegadamente, pues yo debo decirle que ya inició una campaña por parte de la esposa de Kelvin Cruz, la señora Glady de la Mota, para ir posicionándose frente a lo que pareciera ser inminentemente su designación como alcaldesa de La Vega. Y es que vemos que el medio amigo, Almendra Digital, que sabemos que, ¿verdad?, es un periódico digital que en principio se hace para manejar los asuntos sociales y políticos de La Vega, pues hacen una publicación hace 2 días, y en esta publicación en la red de Instagram, la hacen en colaboración con la cuenta de ella. ¿Y qué dice esta publicación? El titular dice Glady de la Mota, le estoy leyendo aquí en Almendra Digital y lo pueden buscar en la propia red social de ella porque está en colaboración. Glady de la Mota, la esposa ejemplar que ha sido parte del éxito de Kelvin de la Cruz. Detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer. Y la nota dice lo siguiente, prepárense. La nota dice, en el éxito del regidor más votado, 3 veces alcalde y ahora ministro de Deporte, Kelvin de la Cruz, se destaca una figura fundamental. ¿Cuál es? Su esposa Glady de la Mota. Una mujer que encarna a la perfección la frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Que al lado. Y aquí entonces el prontuario profesional data Glady de la Mota, que es madre de 3 hijos de los 3 hijos del Kelvin, además de ser una pieza clave de la vida familiar. Es una profesional destacada, psicóloga clínica, con un diplomado en habilitación docente, demostrando su compromiso con la educación y el bienestar mental. Nacida el 5 de mayo, Glady ha construido una vida basada en valores sólidos y una fe inquebrantable. Esto lo publica Almendra Digital, y que termina entonces. Almendra Digital destacamos a Glady de la Mota como un verdadero ejemplo de lealtad y de lucha, una mujer que no solo ha sido un pilar en el éxito de su esposo, sino también es un orgullo para La Vega. Su vida y su labor son un testimonio de poder del amor, la fe y la perseverancia. Entonces, esta publicación que estamos viendo ahí está en colaboración con la cuenta de Instagram de la esposa de Kelvin de la Cruz, de manera que ese supuesto, yo creo que se está despejando esa incógnita de sueldo, supuesto y alegadamente. Nosotros cuando traemos algo aquí es porque tenemos alguna información que da cierta oficialidad. Podría caerse, podría no ser, pero de que ella es la candidata principal. Y eso se le ve el refajo de tan lejos, es que fue fríamente calculado. Ahí se buscó la opinión de connotado municipalista, en función de que Kelvin va al ministerio, renuncia de la alcaldía. La vicealcaldesa no asume y renuncia sin asumir porque ella no se ha juramentado. No. Ella tiene que presentarse ante el Consejo de Regidores y no aceptar. Y los regidores de alguna manera aprueban su no designación, sino su asunción de forma automática como alcaldesa. Pero como explica William, ya le cae. Si ella se juramentase y posteriormente renunciase o posteriormente se viese inhabilitada por alguna cuestión X elemental de salud o hasta de tipo legal, no al PRM que le corresponde la alcaldía, es al Frente Amplio, porque ya Kelvin, desde el punto de vista jurídico, desaparece como figura sucesora, porque ¿a quién va a suceder? Si la que queda en el medio es la señora. Ahora, ¿qué acontece? Que la ley contempla que en ausencia del alcalde y de la vicealcaldesa, la potestad la tiene el presidente de la República. Fíjese hasta dónde nosotros tenemos un estado faraónico, que el presidente tiene de alguna manera que inmiscuirse en la decisión de la designación de un alcalde, cuando puede haber otro organismo. Y sería interesante para designar a la sucesora, al sucesor del vicealcalde y la vicealcaldesa. Sería interesante, ahora que estamos hablando de modificaciones constitucionales y modificación de la ley, que le quiten eso al presidente, que demasiada función y poder. No, hay que se le asigne suero directamente, aquí quedó en segundo lugar en la competencia, pero el presidente que no tiene puede, los votos. Mira, si el presidente de los Estados Unidos renuncia a un alcalde y él le toca designarlo. Entonces, el presidente tiene demasiadas funciones. Ahora bien,
como bien dice institucionalidad que falta, Suero. Francisco Alcántara, ya se empieza a vender las bondades de esta señora, porque eso va amarrado. Burlando de eso viene, el 78% porque votó por él. Eso viene con el paquete, pero sobre todo, y ahí concluyo, ¿qué legitimidad va a tener el alcalde o la alcaldesa que asuma? Porque en este caso, déjame decir lo siguiente, ¿por qué se está mencionando que sea la esposa de Kelvin Cruz? Porque la sucesora, legalmente hablando, es una mujer. Entonces debe ser sustituida por otra mujer, no por un hombre. Chúpate ese caramelation. ¿De acuerdo? Sí, correctamente. Se ve la trampa al final del túnel. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, señores, vamos. Que si ese es el caso, Claro. que si ese es el caso, no están haciendo nada que sea contrario a lo que está establecido por la No, ley. lo que dice la ley, ¿eh? Claro. Porque, Si es la ojo, ley que le proporciona la viabilidad de esa jugada, a nosotros nos queda esperar que si finalmente es su esposa, pues que haga un buen trabajo en beneficio de La Vega. Pero no puede ser sustituido Kelvin porque renunció. La vicealcaldesa, como es natural, es mujer. Y al renunciar la vicealcaldesa o no asumir para mantener la equidad de género, debe subir una mujer. ¿Y cuál mejor mujer? que Gladys de la Mota. Ahora todo tiene sentido. vamos a la pausa y en breve continuamos con más de Su Mundo con Uy, el ellos que Pueblo, saben esto. donde el pueblo tiene voz y participación. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Qué cosita, ¿eh? Continuamos con su espacio Su Mundo con el Pueblo. Profesor, ¿qué le parece si vamos a un boletín Vamos al estudio con B. la periodista Aurelina Rosario? O vamos al estudio B. Aprobado en primera, segunda lectura, ya. profesor. Buenas tardes, Aurelina, ¿cómo está? Buenas tardes, amigos de Su Mundo con el Pueblo. Así es, por aquí estoy con un boletín de algunas de las noticias más destacadas de este lunes. Les cuento que el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó el discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, acusándolo de manipular datos sobre el estado del país. Los temas más debatidos fueron la economía, las infraestructuras y la reforma constitucional. Fernández aseguró que según los datos del Banco Central de la República Dominicana, la economía no ha crecido al nivel que Abinader afirmó en su discurso y consideró que el crecimiento económico proclamado por el presidente está sobredimensionado y no refleja la realidad que vive la mayoría de los dominicanos. En cuanto a las infraestructuras, Fernández cuestionó la cantidad de obras inauguradas, pero sin terminar. Cambiando de noticia, el sociólogo y académico Alejandro Abreu dijo que el gran reto de la República Dominicana es la mejora de la calidad en cuanto al servicio público, eje de la sociedad, y entiende que el gobierno del presidente Luis Abinader está comprometido con dejar un legado histórico de mejora del funcionamiento del sistema y por ello tiene una credibilidad ganada. Escuchemos. Yo creo que el reto del país es la mejoría de la calidad. Es el reto del país. Los indicadores de calidad en las áreas fundamentales del servicio público. Ese es el gran reto de la República Dominicana. Lógicamente, después de controlar el uso indebido de los recursos del Estado, que es parte de la calidad de la función pública, y pienso que el presidente tiene una credibilidad ganada en relación de que este gobierno, yo hice una declaración reciente a su discurso, y yo dije que el presidente está comprometido con su legado histórico, está comprometido con mejorar el funcionamiento general del gobierno en estos 4 años. Eso lo veremos cuando concluye los 4 años que pasarán, pero pienso que sí, que tiene un compromiso real. Asimismo, Abreu resaltó que el país se encuentra en su mejor momento, aclarando que no se refiere a este periodo gubernamental que acaba de concluir con el presidente Luis Abinader a la cabeza, sino por el proceso de desarrollo económico, social e institucional que ha tenido la nación. Recuerde que puede ampliar esta y otras noticias a través de todas las plataformas digitales de Su Mundo TV y Su Mundo Digital. Me despido dejándoles con el panel y sus comentarios. Buenas tardes. Bueno, boletín de Aurelina Rosario de su canal Su Mundo TV. Querido hermano William Correa, tenemos un invitado de lujo. ¿De quién se trata? Así es. Señores, el día de hoy pasamos de inmediato a la entrevista central de este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y en este caso tenemos, como señala mi amigo Leonardo Suero, un entrevistado de lujo donde vamos a tomar diferentes temas de la agenda nacional. Y es nada más y nada menos que el mayor general Soto Jiménez, es ministro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?
y además que un gran amigo de este espacio, Su Mundo con el Pueblo. Y alto dirigente de la Fuerza del No, Pueblo. no, pero aparte de ser alto dirigente de Fuerza del Pueblo, presidente de Quinta República. José Miguel Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez, mi querido general. ¿Cómo se siente? Bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. El que se siente distinguido con ustedes es aquí, y ustedes lo han dicho todo, porque yo se puedo decir que soy un habitué de este programa. Es más, cuando no me invitan, medio me pongo... Bravito. No bravito, sino como dice el dominicano, chivo. Entonces, decirle a ustedes un gran saludo, siempre comienzo así, dominicanista ante todo, al servicio de la nación y sus atributos, un saludo pueblista y un saludo muy leonelista. Pero debemos agregar también, mencionar no solamente a la Fundación Quinta República, sino al movimiento político que tiene ese nombre, que está cimentado en la lucha por los mejores intereses de la República Dominicana y de sus atributos. Ahí le iba, general, usted que es un hombre acucioso, historiador, un hombre de fuste intelectuales. Se ha dicho por algunos mentideros de redes sociales de que se pretende en las principales provincias del país, dígase desde el punto de vista fronterizo, instalar campamentos de haitianos donde supuestamente y alegadamente ha contado eso con el visto bueno del actual gobierno, donde el que menos tendría estaría compuesto por 90,000 haitianos mínimo y subiendo. Usted que es un hombre acucioso, que le llega mucha información, ¿eso entra dentro del campo de la especulación o responde a la verdad? Mira, yo no te digo que soy un hombre fundamentalmente decente y bien hablado, ¿verdad? Pero es difícil responderte esa pregunta sin no decirte 2 o 3 malas palabras. Sí. Porque eso es lo inadmisible. Pero lo inadmisible, pero lo que se ha intentado en varias ocasiones, ya eso se intentó una vez, de los famosos campamentos, de los campos de concentración en la frontera. Y para no pecar de historicista, te voy a decir que ha pasado, pero recientemente es más, te voy a dar una declaración pública del presidente. Vamos a ver. Junto con otra de un funcionario de la Organización de Naciones Unidas, dicho por ellos, no dicho por ti, ni por mí, ni por... No. Fíjate, el presidente Abinader en una de sus ruedas de prensa ha dicho que el gobierno dominicano está comprometido en cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que es un aliado de las Naciones Unidas. Sí. Y días después, entonces, el señor de las Naciones Unidas, encargado de las Naciones Unidas, dice que el gobierno está trabajando, que es socio en el trabajo para legalizar a los ilegales haitianos. O sea que lo que tú estás diciendo no es nada del otro mundo y hay otros antecedentes. Hay otros antecedentes, mi querido amigo. Ahí está el caso, por ejemplo, de una funcionaria de la provincia de Dajabón que se dedicaba a dar permisos de trabajo. Y hay miles de intentos para eso. Y entonces yo te digo que siempre he acusado, y ese es uno de los grandes ausentes del discurso del presidente, porque se ha dicho y se jugó políticamente en la campaña electoral de ese nacionalismo acérrimo del presidente, que se expresó inclusive hasta militarmente, pero resulta que no ha sido así. ¿Dónde están las cifras de las deportaciones? ¿Qué ha pasado con las deportaciones? Lo que han pasado son esas declaraciones que yo te estoy diciendo. Y parece ser, y lo he dicho muchas veces, sin pecar de apasionado ni fundamentalista, como yo mismo he dicho, que hay un doble discurso con ese... ¿para complacer a quién? Bueno, para complacer esos intereses de esos organismos internacionales que también son el instrumento de las grandes potencias. Con relación a eso. Hoy vi yo en el periódico, por ejemplo, un comentarista prestigioso dominicano que dice, no, que no estamos hablando de una fusión, estamos hablando de crear un país que se llame Haití, ¿verdad? De toda la isla. Entonces, ese es el fantasma, ese es el espectro. Hay un video que se ha hecho viral en estos días, precisamente, que se rumora que circula por Europa
en Estados Unidos que habla precisamente de esa fusión. El señor y director que lo habla tiene, a ver si No, pero muy bien de hecho. eso. Sí. Muy bien hecho. en Sí, inglés sí, y todo. Muy bien hecho, pero fíjate un detalle, que esa es como decimos los militares en el argot, esa es la amenaza, esa es la amenaza. Lo que pasa es que más allá de cualquier lucubración, expresión, manipulación del gobierno, eso atenta contra una cosa que se llama la soberanía nacional. Así es. La soberanía nacional, que le ha costado a este país, igual que la democracia, mucho sacrificio y mucha sangre. General ¿verdad? Soto, usted que fue un hombre que le dio apertura cuando fue ministro o secretario de la Fuerza Armada a que se discutieran los temas sin tabúes dentro de las Fuerzas Armadas y vimos a dirigentes, inclusive de izquierda, entrar al seno de las Fuerzas Armadas a dar cursos y maestría, lo cual propendió al acercamiento entre civiles y militares. Entonces yo voy a utilizar una frase de un izquierdista, Vladimir Lenin. ¿Qué hacer entonces con el tema haitiano? Bueno, tú me lo quitaste de la boca, no porque la frase sea Lenin, sino que es el interrogante en este momento. El qué hacer. Entonces se ha dicho muchas veces el qué hacer, despejar el doble discurso o la manipulación no política, sino electorera de esa situación, ¿verdad? Y entonces afrontar lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no va distante, mi querido amigo, del cumplimiento de las leyes. No hay que crear ni siquiera nuevas leyes, que por eso me permito, precisamente, eso me permite entrar directamente en lo que debe ser el tema del día. El tema del día es el discurso del presidente. Y ahí voy. Pero déjame decirte una cosa. Te decía fuera de cámara que no solamente es el discurso del presidente como el discurso del presidente, sino dentro del contexto, del marco de referencia de lo que estamos precisamente en este momento. Y en ese sentido, entonces, comenzar a decir, mira, por ejemplo, yo no entendía realmente, nunca entendí cuál era el propósito de mudar el local de la Asamblea Nacional, establecida por la costumbre y por las leyes, mudarla al Teatro Nacional. Mira, no lo entendía. No lo entendía por la sencilla razón de que eso solamente ha pasado en la historia contemporánea una sola vez, que fue cuando el gobierno constitucionalista del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Claro. ¿Verdad? Por razones naturalmente, por razones obvias. Pero yo no lo entendía hasta que no oí el discurso del presidente. Hasta que no lo oí. ¿Qué descubrió usted? No. Fíjate un detalle. Fíjate qué detalle más simple. ¿Qué se produce en el Teatro Nacional? Espectáculos, obras de teatro, sainetes, dramas. Se entrega el Casandra. Se entrega el Casandra. O el soberano. Y yo creo que eso es lo que se estaba haciendo ahí, entregando el Casandra. Pero hay que ver cuál es la naturaleza de lo que pasó ahí. Más allá de eso, la naturaleza es que cada cambio de gobierno, no importa cómo se llegara ahí, dentro del marco de nuestras leyes, es una reiteración, una reanudación del pacto de la democracia, ¿verdad? Al que nos estamos comprometidos hace mucho tiempo. Pero resulta que esa pieza debate la vieja circunstancia aquella. Tú mencionaste a Lenin, yo te menciono a Thomas Mann, de la utopía, entre la diferencia de la forma. Tomás Moro. Sí, de Tomás Moro, de la forma y el fondo. Y el fondo. ¿Verdad? De la forma. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que eso es un dilema centenario, dialéctico. Yo te digo que la forma es la única parte del fondo que nos consta. Y por lo tanto, en este caso, es la forma que nos denuncia el fondo. Por ejemplo, el presidente dijo antes de eso, que por cierto, el presidente mató todas las expectativas de ese discurso porque lo había planteado antes, previamente, lo que iba a hacer. Bueno, pero él dijo que no era que lo que iba a producir ahí no tenía que ver nada con el pasado, sino con el futuro. Con el futuro. Con el futuro. Bueno, pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue, más que un discurso de toma de posesión,
más que un discurso de eso, fue una mezcla de rendición de cuentas. ¿Dónde está lo pecaminoso de eso? Que la rendición de cuentas estaba basada, como demostró el presidente Fernández hoy en su rueda de prensa, en una serie de falsedades. ¿Falsedades nuevas? No, ahí tampoco llegó el cambio, porque son los mismos argumentos falseados, inexactos, que ocurrieron durante la campaña electoral. Entonces el presidente no dijo un discurso. En la forma, el presidente lo que hizo fue que recitó un discurso que ahora resulta, es un detalle técnico ya literario, que hay un joven ahí, no sé si vieron el video, muy interesante, pero yo he visto otros videos al respecto, sobre donde había... Habla de plagio. Sí, no, te voy a explicar lo que, por qué él habla de plagio. Porque se viola una regla. Sí. Se viola una regla. ¿Cuál es? No hay comida. No, que tú tienes que cada citar, vez que tú tienes que dar crédito Cito. a eso. Si tú dices una palabra, que por cierto la dijo, de John F. Kennedy, por ejemplo, usted tiene que decir como decía el presidente John F. Kennedy, o como hizo con el caso de Martin Luther King, ¿verdad? Y hay otras citas. Bueno, pero él debió darle el crédito, ¿verdad? Si no atribuírselo a él. Ahora, también hay actuación. A propósito del Teatro Nacional, porque esos énfasis... ¿Le quita solemnidad eso a totalmente, pero no solamente le quita solemnidad. Hay que averiguar, a mí me dijeron, no estoy seguro, que solamente replicar, no sé para qué replicar eso. Replicar la asamblea. El escenario de la asamblea costó de que 200 millones de pesos. ¿El cuadro de la Zanetti? Sí. No, porque todo es una pantalla digital. Claro, no sé si será 200, no quiero pecar de inexacto, pero costó un dineral. Costó un dineral. Ahora, Mi general. Yo en la televisión ni siquiera me pude percatar bien del cosa, o sea que no sé cuál era eso. Bueno, pero hay otro pecado que quiero decir. Sí, claro. Un pecado. Tú sabes que cuando se inicia un gobierno, en este caso se reinició un gobierno, siempre se le da una tregua. Ustedes los comunicadores, los políticos, de 90 días. De 90 días. ¿Verdad? 90, 100 días. Bueno, pero entonces el gobierno se privó de eso. Porque mira, más allá de que se dijo que se le quería poner un candado a la Constitución y que se mandó y que se dijo y se redijo, el asunto de la reelección, más que eso, yo creo que eso fue una reedición de la campaña política, porque yo te voy a decir otro detalle interesante también. Hay que saber diferenciar, es importante. Nosotros pecamos de no saber lo que es una actitud reeleccionista de continuista. ¿Verdad? Hay personajes en la historia dominicana que han sido las dos cosas. ¿Verdad? Yo creo que el maestro de eso, el maestro no, el primero que lo hizo, ¿sabes quién fue? Rafael Leonidas Trujillo. ¿Tú sabes por qué? Que yo le llamo el gran sastre. Porque hacía reformas constitucionales para hacerse traje a la medida. Pero en Trujillo hay un detalle interesante que parece tener más visión que muchos de los demócratas dominicanos. Porque llegó un momento que Trujillo dejó de reelegirse y poner lo que se llamaba los presidentes títeres, porque él conocía de forma intuitiva las inconveniencias, aún en una dictadura sin ejemplo, como se le ha llamado, como le llamó el profesor Bosch, señores. De la continuidad per se del mismo. Exactamente. Entonces jugó con eso. Pero nosotros hemos seguido jugando con eso. Señores, déjenme decirle algo. La reelección y el continuismo tienen el grave problema que el difunto Pedro Gil Turbídez, en un libro interesantísimo sobre la alternabilidad y el cambio de mando presidencial, estudia muy bien. Esas inconveniencias. Entonces, el presidente se privó, precisamente, quiero decirlo, de esa tregua. Tregua que de primera intención el presidente Fernández reconoce, deseándole los mejores éxitos a aquellos proyectos que beneficien el interés general, el interés del pueblo dominicano. Pero no pasó así. ¿Por qué pasó? Porque a seguidas de ello también era obvio que había un afán de continuismo político expreso. Expreso porque yo tengo una idea sobre lo que es la introducción de la reforma constitucional, que es una contradicción, porque si todo está bien y ha estado bien, ¿para qué cambiar? ¿Volveremos al dedazo general de México? No, pero dame un segundito. Por favor. Vamos.
es un buen ejemplo. Cuando hablamos, buen de, ejemplo. cuando hablamos de continuismo, Sí. y yo sé que usted es una persona muy enterada, ¿cuál sería el alfil del presidente Luis Abinader? Mira, ¿tú quieres que te diga una cosa? Dígame. De manera banal, eso es un asunto muy de él, porque te voy a decir algo. Yo creo que el presidente de la República logró su segundo mandato, ¿verdad? Ya no cabe discutir cómo lo ganó, ¿verdad? No, que yo tengo mi opinión. ¿Verdad? Ya no vale eso. Yo prefiero decir que la fuerza del pueblo, por ejemplo, la fuerza del pueblo, yo creo que, en esas elecciones se ganó la segunda posición política, el segundo partido político con sus aliados de la República. Eso es indiscutible, pero también se convirtió en la primera fuerza política de oposición, que también estaba en duda. Pero después de las elecciones, no hay duda, ha habido un crecimiento exponencial y sobre todo, más que una victoria pírrica, porque no se alcanzaron los objetivos, hay que determinar, mis queridos amigos, y es más que una observación, más que eso, valga la redundancia, señores, eso indica una gran responsabilidad que yo pienso que el presidente Fernández inmediatamente asumió cuando hace la rueda de prensa, ¿verdad?, para dilucidar el discurso. General, ¿Por qué? Porque yo creo que ese discurso llamó a la guerra de nuevo. Llegó, el Clarín sonó, ¿verdad? Y entonces, en base a esa responsabilidad que tiene la fuerza del pueblo, ha quedado planteado la necesidad de hacer oposición. ¿Tú sabes por qué hacer oposición? Y hay mucha gente que dice, no, pero está solo, no han hecho oposición. ¿Tú sabes por qué hay que hacer oposición? Primero, porque le conviene a los grandes intereses del pueblo dominicano. Y segundo, porque le conviene al gobierno. Ya sabemos, por ejemplos históricos, y tú lo conoces bien, qué pasa cuando un presidente tiene todas las de ganar, no tiene oposición, y de forma proactiva, yo me atrevo a decir, sin lugar a dudas, ya esto como historiador, o como aspirante historiador, yo creo que el doctor Balaguer fue favorecido de esa oposición firme que le hizo la izquierda revolucionaria y que después asumiría el PRD. Fue un favorecido. Es más, por eso pudo durar todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces, había que hacer las cosas teniendo en cuenta lo que es la oposición. Proactivo. Y la posición proactiva lo que denota es, primero, oponerse a las cosas mal hechas en base a los intereses nacionales y en base a los intereses del pueblo. Segundo, las cosas que están medio bien, entonces, que se hagan mejores, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no aplaudir, como ha dicho el presidente Fernández, como ha dicho él, las cosas que benefician al pueblo dominicano, a la mayoría del pueblo dominicano? Vamos a ir, mi general, a la pausa, pero no vamos a ir a la pausa viendo este video de esta mañana, con sonoencia. El presidente Fernández hablaba sobre el discurso de Luis Abinader. Vamos a ir a la pausa con este video y cuando regresemos, entonces, vamos a hablar entonces de los grandes temas ausentes en el discurso de rendición de cuentas o de toma de posesión del presidente Luis Abinader. Señor director, vamos a ver el video de esta mañana del doctor Leonel Fernández Reina cuando habla o desmiente los números que presentó el presidente Luis Abinader y lo hace en la mañana del día de hoy. Vamos a verlo, señor director, y con eso nos vamos a la pausa. El año pasado, es decir, para el 2023, las proyecciones eran de 5%. Esa fue la proyección que se hizo, que íbamos a crecer 5% y terminamos creciendo 2.4%. Terminamos con ese 2.4 para enero-diciembre, menos de la mitad de lo que fue proyectado originalmente. ¿Sabe cuántas veces se hicieron revisiones de proyección de crecimiento el año pasado? 7 veces. Y siempre fue a la baja. En junio, ¿verdad?, se hablaba del 5%. En agosto 22, 4.8%. Pero cógelo a partir de marzo del 2023. ¿Cuánto crecía la economía en marzo del 2023? 4.3%. ¿Cuánto crecía en junio? 4%. ¿Cuánto crecía en agosto? 3%.
¿Cuánto en diciembre? 2.5. ¿Y cómo terminó? En 2.4. Es decir, que cuando el presidente dice que durante sus 4 años de gestión la economía creció 6.5%, está manipulando los datos y le está mintiendo al pueblo dominicano. Eso no fue real. Se dice que ha habido aumento de salarios. Pero el aumento de salario ha sido solo de un 14%, salario mínimo un 14%. Mientras el salario se aumentó un 14%, la canasta básica aumentó un 24%. Por tanto, aún con los aumentos de salario, no da para cubrir el costo de la canasta básica familiar. Por tanto, no pienso que el gobierno tenga nada de qué regocijarse. En ese aspecto, el pueblo dominicano retrocedió. Hoy el pueblo dominicano tiene menor capacidad de poder adquisitivo que lo que tenía 4 años atrás. No hay motivo para regocijarse, no hay nada que aplaudir en lo que se refiere a materia inflacionaria. Inversión extranjera directa. Dice el presidente, cito, nuestro gobierno ha generado un excelente clima de confianza. Continuamos con su espacio, Su Mundo con el Pueblo, y hoy con un invitado de lujo, pero de lujo, de lujo. Estamos conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Es ministro, secretario de la Fuerza Armada, intelectual de FUTE, historiador, dirige Quinta República y un miembro importante de la Fuerza del Pueblo. El general usted le dejó al general una pregunta en el tintero. Es correcto, es correcto. Los grandes temas ausentes en el discurso del presidente de toma de posesión, ¿cuáles fueron esas áreas donde no se mencionó? ¿Qué se espera hacer en el futuro? Bueno, lo primero que para hacer eso, mi querido amigo, yo creo que hay sabiduría en tu pregunta. Es las grandes cosas que se anunciaron hace 4 años y no se cumplieron. Que no sé. ¿Verdad? ¿Y en qué porcentaje no se cumplieron? Mira, la Fuerza del Pueblo ha sido específica con su presidente con respecto a esas inexactitudes, falsedades, mentiras, como tú quieras decirlo, manipuladas. Pero también ya hay sectores del país que han salido a hacer eso. Por ejemplo, mira los maestros, cuando se habló del porcentaje de aulas que se han hecho o del transporte, fíjate que del cielo a la tierra. Claro, la diferencia. Claro, del cielo a la tierra. Pero yo creo que es verdad, hay grandes ausentes. Por ejemplo, ustedes saben cuál es el lado por el cual a mí me duele la dominicanidad. Por el lado de la soberanía nacional sería, yo creo que hay, ahorita me preguntó aquello, el famoso libro de Lenin del qué hacer, ¿verdad? Sobre todo que dio paso a la República de Kerensky. Sí. Entonces, sería interesante que se nos dijera por lo menos cuál es el propósito ahora. No de lo que no se hizo antes, sino de lo que se va a hacer ahora. Pero general, ese es un nuevo tema. Claro, pero hay y los otros, cambios, los altos mandos militares. No, pero hay otros temas. No, hay otros temas. Hay otros temas pendientes. Hay otros temas pendientes con respecto a eso. Por cierto, ustedes no vieron que Haití, el gobierno haitiano no vino. No vino, pero tú sabes por qué no vino. Porque está cerrado el cielo aéreo, dicen ellos. Bueno, pero eso fue una de las medidas que tomó Luis Abinader, supuestamente para defender la soberanía. No, pero no solamente la soberanía, sino en favor de la solución en Haití para los haitianos, que él dijo en su discurso. Sin embargo, el gobierno haitiano dice, bueno, pero nosotros no vamos porque no se han derogado esas medidas. No se han derogado. Y fue unas medidas muy discutidas, etcétera. Con relación, hay varias lecturas también de cosas que no se han hecho, por ejemplo, hasta ahora, hasta el día de hoy. Mira, ustedes se han percatado, cosas en las que yo nunca me meto, porque yo creo que cada quien debe administrar su propio proceso. En este caso, eso es un atributo del presidente de la República, el nombramiento de su gabinete, etcétera. Pero ustedes están viendo simplemente como referencia lo que está pasando con el regateo de posiciones, ¿verdad? Sí. Bueno, algo lógico, porque déjame decirte algo, Lo que está pasando ahora, aún con esas manipulaciones, no es nueva.
Antes de las elecciones se hicieron con un propósito determinado y se manipularon esas cifras que fueron también en su momento aclaradas, como lo hizo hoy a las 11 de la mañana el presidente Fernández en una rueda de prensa, ¿verdad? Pero fíjense eso como referente, qué interesante. Pero yo quería decirles a ustedes también, y yo pienso que hay que tomar eso muy en cuenta, que no simplemente lo que se ha dicho y de la forma que se ha dicho, sino lo que no se ha dicho, lo que no se quiere decir, y eso engloba, señores, todas las expectativas que suponía el discurso de lo que tú has dicho, lo que se va a hacer, etcétera, etcétera. El presidente mató esa expectativa porque lo dijo mucho antes. ¿Por qué lo dijo mucho antes? ¿Por qué? Porque esa pieza, no la pieza, no, toda la toma de posesión fue un gran espectáculo montado en un sitio inadecuado que rompía la tradición, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver que todo ese sainete, como yo le llamo, no es más que un placebo. Es una paleta. ¿Para qué? Para desvirtuar el verdadero propósito, que ahí es que la puerca se puede cerrar. ¿Cuál es el verdadero propósito? La reforma fiscal. Mamacita. La reforma fiscal, que ¿qué va a hacer? Que va a producir grandes inconvenientes. ¿Por qué? No hay que ser un mago. Y son de las cosas que se han disfrazado, que no se han dicho bien. O sea, que las reformas constitucionales acomodando la reforma fiscal. El retorno de los apagones, por ejemplo. No, pero aquí no se va la luz. No, imposible. No, y el tránsito está despejado. En Alemania, en Bélgica, Suiza, se va la luz, pero aquí entonces, no. Digo, según el de Santiago. Sí, pero yo creo también que entre tus ausentes se le debe explicar. Él dijo que no se iba a hablar del pasado, que no era una rendición de cuentas, sino lo que se iba a hacer en el futuro. Pero como ya él tomó el primer camino de hacer una especie de rendición de cuentas de los 4 años con datos falseados, entonces debe explicarle, mi querido amigo, a la nación, cuál fue el monto, el gasto para ganar las elecciones. Este programa interactivo general, vamos a ver si algún telespectador... Su mundo con el pueblo. ¿Quién es de dónde? Adelante. Buenas tardes, Jacqueline de la Ciénaga. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Ya que ustedes están hablando de lo que habló el presidente, él habló de la seguridad, pero no de la inseguridad. De cómo nosotras las mujeres nos exponemos día a día cuando vamos a trabajar, que nos vamos en el metro, a coger una guagua, un carrito. Y tampoco habló de los feminicidios. Mire anoche cómo este hombre mató a esa mujer y le prendió fuego y se llevó como 5 casas. De eso él no habló de nada de eso. Yo espero que estos 4 años él se organice y se enfoque, porque no ten esto. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Jacqueline. Déjame decirte algo con respecto a esa llamada que es la voz del pueblo. Déjame decirte algo. Yo creo que él habló de eso, pero no dijo lo que tenía que decir. Él dijo que había bajado la criminalidad, que había bajado la delincuencia. Es más, él se atribuye como un logro eso, pero ella está diciendo la realidad, que esas palabras entonces puedan satisfacer la inquietud de la gente, pero ella mencionó un solo caso. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, mucho. Señores, busquen las estadísticas. Ha habido un incremento terrible en el asunto de los suicidios. Sí. Tú sabes, eso tiene una explicación psicosocial. Se ahorcó un pero no sabes si se ahorcó. No, pero y el caso de la decapitación de la niña. Y la que se lanzó con la niña de 4 meses. Pero claro, no, fíjate. General, una pregunta que quiero hacerle, por favor. En su condición de historiador y de intelectual de este país, de reconocida solvencia, si el término puede utilizarse, ¿hasta dónde es peligroso jugar con los símbolos del poder? Y digo esto en función del traslado de la toma de posesión desde la Asamblea Nacional del Congreso, que no estamos acostumbrados, usos y costumbres, al Teatro Nacional. Y segundo, ¿usted no le reconoce nada a este gobierno de bueno? No, pero por eso te decía, pero no solamente yo, el presidente le ha deseado, el presidente Fernández, la mayoría de los éxitos en aquellos proyectos que tengan que ver con la República Dominicana. Pero hay un detalle interesante. Vamos a ver. En esto. Lo que tú has dicho, pone el dedo sobre la llaga. Pone el dedo sobre la llaga. Eso de que usted no le... No, pero yo lo que quiero es que
lo mismo, que se demuestre ahora, no con palabras, sino con hechos, lo que no se pudo satisfacer en estos 4 años. ¿Por qué la canasta familiar va en incremento? Si tú detallas cada uno de los elementos, tú ves un incremento increíble, pero eso está fuera de los discursos y fuera de los debates, eso lo dice la gente y lo dice la gente permanentemente. La seguridad ciudadana no se ha podido remediar, no hay un plan que funcione. Vamos a otra llamadita general. Sí, claro que sí. Su mundo con el pueblo, buenas tardes. ¿Quién y desde dónde? Melandino Hernández, de aquí del Millón. Adelante. Una pregunta para el general. Mi respeto, mayor general. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Todo bien. Sí. Pero bien, general, usted formó partido Quinta República. Sí, así es. Y usted es un hombre que tiene mucho que aportar a esta sociedad. Pero usted siempre ha elegido el bando contrario. Este es un país que lo necesita usted. Alíese al presidente Abinader y toda esa queja, póngala al servicio de mejorar la patria, pero no caiga en el gancho de la oposición, general. Usted es un hombre inteligente. Sí. Muchas gracias. Sí, mira, Gracias. Yo agradezco el consejo. Fíjate, en mi caso, escúchame, yo no veo en la política, yo he aprendido, por esa misma experiencia y capacidad que usted me aduce, yo no veo las cosas como la mayoría de la gente lo ve. Es más, yo sigo el trayecto que siempre he dicho. Señores, la política es más allá de un negocio de conveniencia y de intereses personales. ¿Cuál es el propósito fundamental de la política? No importa el bando, son los intereses nacionales, la lucha por los intereses nacionales. Y en ese sentido, entonces, debemos rescatar a la nación del despropósito. A usted no le llama la atención, por ejemplo, que la última victoria del presidente Abinader en las elecciones no llegó a un 26% del electorado. Esas son cosas que hay que analizar. La gente está contenta. La gente ¿Es ilegítimo este gobierno por eso? No es ilegítimo, porque ese es el marco de legalidad. Déjeme decir una cosa que hay que cuidar. Ese marco de legalidad hay que cuidar. Fíjate, en que y me voy a basar en una de las cosas que te gustan a ti, ¿verdad? Una tragedia de Shakespeare, mi favorita, que se llama Julio César. Bueno, en el debate lanzado al borde de comenzar la Gran Guerra Civil, ¿verdad? Shakespeare pone en boca de Bruto que hay que tener cuidado en desatar los perros de la guerra. Porque una vez se desatan los perros de la guerra, ¿verdad? Una vez se desatan, no hay quien lo amarre. Y eso no nos conviene a nadie. Entonces, a nosotros lo que nos conviene es hacer fórmulas para que, como ha dicho el presidente Fernández, este gobierno pueda cumplir. Ahora, eso no se logra con falsedades. Eso no se logra con inexactitudes. William, vamos a ver otra llamadita, porque tú sabes que así interactivo esto, que el público... Su mundo con el pueblo, ¿quién y desde dónde? Habla un general retirado del ejército. Diga usted. Adelante, general. ¿Su nombre? Si puede darlo. Sí, está en honrosa posición de retiro. Ese general que está ahí hablando, sí, sabe lo que está diciendo. Sabe de lo que está hablando. ¿Alguna otra pregunta o solamente... No, gracias. Muchísimas gracias. No, un general en honrosa posición de retiro. Mi general, usted que también conoce, que formó un partido, Quinta República, que fue como aliado, su opinión acerca del trato que le ha dado el presidente Luis Abinader a sus aliados. Bueno, a propósito también de un audio que anda rodando esta mañana. Sí, no, yo vuelvo y te repito, estamos lloviendo sobre mojado, pero qué bueno. ¿Hay amigos suyos ahí? No. ¿Qué rango tiene ese amigo? No. Yo lo que te digo a ti, fíjate que yo te dije al principio, ¿verdad? Te hablé de ese desaguisado que hay por la lucha por posiciones, que el presidente dijo en su toma de posesión, si no mal recuerdo, parece que yo oí mal, que el poder no se trata de repartir, no es un botín para repartirlo, ¿verdad? No es un botín de guerra. Pero fue en base a ese botín que se está discutiendo ahora, ¿verdad? Porque los aliados se sienten no gratificados, no bien compensados, no bien gratificados. Y entonces, yo repito lo que dijo el señor Paliza cuando entró a su posición, que él no sabía que el Estado era tan grande. Sí, bueno, pero parece que no es tan grande porque no hay posiciones para darle a todo el mundo sin sacrificar lo que ellos han llamado,
el propósito de dejar esos funcionarios, a los funcionarios que han dejado, que no se puede desechar la experiencia, de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, recuerden lo que yo digo aquí, yo lo he dicho en este programa varias veces, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal Su juicio. parecer ante los nombramientos militares. Interesante esa pregunta. Escúchame, general. Antes de llamada. Sí. Su mundo con el pueblo, ¿quién es de dónde? Rosana Velázquez, me disculpen que vaya a cambiar un poco de tema, pero quisiera hacer una pregunta al general. Adelante. General, ¿siguen a disposición los libros de Amor en 144 caracteres? Sí, existen. Es más, si usted se dirige a la oficina, yo ni siquiera se lo voy a vender, se lo voy a regalar. Ay, muchas gracias. Apunte mi nombre, Rosana Velázquez. Sí, muy bien. Yo voy con mi cédula. No, está bien. Está bien. Muy bien. Gracias, Rosana. Gracias. Continuamos, general, con la pregunta que le hacíamos sobre... Es una pregunta, haciéndote las siguientes salvedades. Primero, yo he dicho muchas veces... Ayúdenos con el audio, que señor director. yo no toco a las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, porque es mi referente. Pero yo lo que quiero que se comprenda, en esta y cualquier posición, que las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Y que las Fuerzas Armadas, según la Constitución, en ningún caso pueden deliberar, son fundamentalmente obedientes. Ahora pasa una cosa, y te lo digo por mi experiencia, que cuando las cosas marchan bien en las Fuerzas Armadas, entonces, o hacen algo bueno, entonces, ¿quién es el beneficiario? El presidente de la República, que según la Constitución es la autoridad suprema. Cuando entonces pasa algo inconveniente o malo, ¿verdad? Entonces... el culpable son las Fuerzas Armadas. Ya entendí. Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la frontera, que se habla, por ejemplo, de la migración ilegal, es por esta razón que usted entiende que siempre quieren echarle la culpa a los soldados que están en la frontera. No te voy a decir porque no es una grosería. Lo mismo pasa con la curandera. Tú sabes lo que se dice, que cuando el muchacho es cabezón, eso mismo, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Ahora, yo le puedo decir, para responder tu pregunta, y esa es la ventaja de ser algo antiguo y viejo, que yo conozco la mayoría de los oficiales que han pasado ahí, los he comandado o les he dado clase, los que salen ahora, los que salieron ahora y los que entraron también. O sea que yo conozco el temperamento, pero sobre todo conozco el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas en su gran mayoría está constituida por gentes honorables, amantes de la nación y amante y cumplidor de los reglamentos. Eso es lo primero. Ahora bien, ¿por qué te digo eso? Porque yo creo que los cambios militares ahora, en los últimos, y los conozco bien a todos por lo que les dije, han sido afortunados. Primero, el saliente, el general Díaz Morfa. Yo he hablado del general Díaz Morfa. El general Díaz Morfa es un oficial profesional a todas luces, hizo cosas interesantes, pero sobre todo, en el conocimiento por qué se perpetúan los mandos militares, por qué se quitan. El general Díaz Morfa no dio problema para el presidente de la República. Entonces, yo pienso que el presidente, el general Díaz Morfa, sale de ahí con la satisfacción del deber cumplido. Como técnico en eso, profesional, yo les digo a ustedes que primero su gran obra fue, la gran obra de Díaz Morfa, los civiles no la entienden bien, pero los militares sí. Óigame, fue preservar el efectivo de las Fuerzas Armadas. Cuando yo hablo de efectivo, estoy hablando del personal. ¿Verdad? Por eso la cantidad de auditoría, y era celoso con eso. Y lo segundo es que él, como encargado de dirigir, de comandar la política militar, comenzó a construir la prioridad en el asunto fronterizo. La prioridad. Bueno, entonces, su relevo a nivel de ejército, entonces, marcó en el ejército esa prioridad. Y la prioridad del ejército se volcó hacia la frontera. ¿Verdad? El entrante, el general Camino, es un oficial profesional a todas luces. Yo lo conozco bien, por su posición, con poco trato, pero debe decirle que el ejército espera mucho de este oficial. Y yo les aseguro, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de contacto con él, pero lo conozco bien, de que va a cumplir con su deber a toda costa. Es un oficial que mira más allá de la curva, es un oficial íntegro, vuelvo y repito, muy buen profesional. Ahora, detrás de esos cambios,
y te podía seguir hablando de los otros, Sí. hay un detalle interesante. Que el que marca la política, sobre todo a esas cosas que se le indican a las Fuerzas Armadas con respecto a la migración ilegal, etcétera, etcétera, el que marca la política es el jefe supremo, ¿verdad? Es el jefe supremo, ¿verdad? Entonces, en esa tesitura... Entonces, si hay muchos haitianos aquí, el culpable es el presidente. No, pero claro. El que marca la Es la política, política, lo que va a señor. enseñar, profesor. Pero es que fíjate, es que de hecho, el problema es que ese es el presidente es que traza la política, pero no solamente en lo militar, en todo, en lo migratorio, en lo aduanero, todo lo traza él. Entonces, ¿qué hacen los jefes militares? Tratar de cumplir con la intención del presidente, como dice la doctrina, lo mejor posible, lo más General, apegado posible. Yo no puedo dejarlo ir de aquí y de concluir esta entrevista sin pasar, por lo menos brevemente, sobre el 161 aniversario de la restauración y perder la oportunidad de usted como historiador que tenemos aquí, de no pasarle, ¿verdad?, una pincelada sobre eso. Yo creo que le haríamos definitivamente un daño a los televidentes que nos ven, que yo sé que esperan esto. Y queremos una pincelada. La guerra de la restauración, que comienza a propósito del 16 de agosto con el grito de Capotillo, de forma sucinta, es la más grande guerra de liberación nacional que hemos tenido. Al mismo tiempo, como la guerra de abril del 65, una guerra civil entre las dos facciones conservadoras y liberales de la sociedad dominicana y una guerra contra la ocupación extranjera, fruto de la anexión a España, la traición del general Pedro Santana. El principal héroe de esa guerra... No se puede decir uno. Blanco, Gregorio Lugano. Recuérdate de eso, nosotros sufrimos de eso los dominicanos. El problema es que a mí me enseñaron que la cumbre del arte es la región de los iguales. Sí. Llega un momento que ellos están ahí. Muy bueno. Están ahí. Entonces, estando ahí, se expresan. Ahora te digo una cosa. Esa guerra debe servirnos a nosotros, como siempre. Fíjate, tú hablaste de Quinta República. Uno de los lemas de Quinta República era: hay que volver a Capotillo. Hay que volver a Capotillo, pero no a la guerra de Capotillo. Hay que volver al gesto ciudadano, en la escuela, en el cuartel, en el conuco, en los hospitales, en los negocios. Hay que volver a Capotillo. Repetir esa hazaña ciudadana ya en otros ámbitos. Y entre ellos, que eso sirva de ejemplo, y para eso sirve la historia, como referente histórico, de que no debemos acostumbrarnos a que todo sale bien. El pueblo dominicano, que yo digo que aguanta de todo, es hasta un día. Sí, así es. Es hasta un día. ¿Y cuál es ese día, mi querido amigo? El día menos pensado. Ese día donde se agota la tolerancia del pueblo dominicano. Mi general, la Fundación Quinta República se complace en invitarnos a la presentación del libro Los que mataron el miedo, escrito por José Miguel Soto Jiménez, y el lugar va a ser el Salón de la Fundación Quinta República, el día miércoles 21 de agosto a las 7 de la noche. ¿Qué podemos esperar de este libro, Los que mataron el miedo? Mira, ese libro es la recopilación de mis artículos sobre el tema de hace 20 años. O sea, una joya lo que vamos a ver. Sí, lo que está viendo eso es cuando yo comencé a investigar sobre el hecho, sin tomar partido, sin tomar partido de que no otro partido que el partido que amerita precisamente la ciudadanía responsable. Entonces, esos artículos están hechos desde el punto de vista cartesiano, no especulativo. Todo lo que se dice hay que demostrarlo con documentos y con un estudio forense que se hizo, ¿verdad? Hasta un estudio psicológico de los personajes, todo eso. Entonces, eso dio pie, ¿verdad?, a mi libro Malfiní. Malfiní es ese estudio forense, un libro que tiene 700 páginas, pero no es de eso que se trata de los que mataron el miedo. Los que mataron el miedo precisamente tiene que ver de la gesta de esos hombres, que por las razones que fuesen, porque se ha argumentado, no, porque no fue por ideales, no. Ellos, con esa gesta, lo que hicieron fue precisamente poner fin a una dictadura de 31 años.
General, Bueno, un muchísimas mensaje gracias. final a esa legión de telespectadores, amigos y relacionados que lo quieren y le desean buena aventura a usted y que muchos de ellos sé que estarán presentes el próximo miércoles 21 a partir de las 7 de la noche allá en el local de la Fundación. Mi querido amigo, hay que volver a Capotillo. Ay. Hay que volver a Capotillo. Con eso me despedía yo todas las noches en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Hay que volver a Capotillo. Hay que volver a la ciudadanía ejemplar. ¿Tú sabes cuál es el gestor político por excelencia? ¿Cuál es? El ciudadano responsable de sus deberes y responsable de sus derechos. Así es. Ese es, en términos modernos, el verdadero gestor político. Señores, estuvimos conversando en esta tarde con el general José Miguel Soto Jiménez, quien tiene esa actividad el miércoles. ¿Entrada libre o No, tiene su pero ven limitante? acá, por favor. Si usted se sabe el himno nacional, puede entrar. Puede entrar, ya usted sabe. Hemos compartido con el mayor general José Miguel Soto Jiménez, en honrosa posición de retiro, fundador del Partido Quinta República, miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo y el mayor rango que uno puede tener, la mayor aspiración de nosotros como aviadores, nuestro amigo. Muchísimas gracias, José Miguel. Bueno, General, mi encantado de general. verlos. Y ustedes, vamos a la pausa, continúen con nosotros, que queda mucho más de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Bueno, señores, agradecer a la Policía Comunitaria. La Policía Comunitaria que estuvo también acompañándonos allí en esta actividad de las cañitas. Agradecer a los comunitarios, a Nena, agradecer a la señora Belga, que todos conocen como Nena, ¿verdad? Agradecer también a la Liga Deportiva, en su figura de Raúl, de Memelo, en fin, de todos los muchachos que se dieron cita allí en Su Mundo con el Pueblo, en tu barrio, desde el sector Las Cañitas. Este viernes tendremos el resumen completo de lo que pasó el fin de semana en Las Cañitas. No se puede perder todos los concursos, no se puede perder la rifa, la diversión, cómo la gente se divertía en esta actividad. Y también usted sabe que cada fin de semana Su Mundo con el Pueblo visitará un barrio diferente para llevarle esa alegría y conocer también, evidentemente, de primera mano lo que son sus necesidades de ese sector. Señor Leonardo Vamos a Suárez. llevar ahora, pasarle a los amigos telespectadores, la parte final del reportaje que hicimos en el barrio Nueva Jerusalén, que colinda ahí con la Fuerza Aérea, sobre una amenaza que hay de desalojo. Una denuncia que hacen los comunitarios y Su Mundo con el Pueblo, poniendo el oído en la voz o en el corazón del pueblo, fuimos allá para visualizar qué es lo que acontece. Vamos a ver, señor director. Adelante. No nos ofrecieron hacer y contener nada. Lo que nos han hecho ha sido aquí mejor tumbar casas, herir gente y mucho desastre. Aquí han habido muertos, heridos y de todo. Y que evite que los guardias que mandan al general Febrillé al sector de Nueva Jerusalén haga un baño de sangre o una mortandad con los moradores de Nueva Jerusalén. ¿Y el alcalde de Iguatacio? Iguatacio, nada. ¿No ha venido por aquí? No, a buscar que ya él vino a buscar votos. Pueden ver ustedes, amigos telespectadores de Su Mundo con el Pueblo, las casas de valía, que hay casas que valen millones de pesos, de gente que tiene sus papeles, porque yo me niego a creer que una gente haga una inversión de esa naturaleza en un terreno ocupado. Probablemente haya 1, 2, 3, 4, 5 ocupantes, pero que esta gente está en la disponibilidad de comprarle al CEA o a cualquier entidad privada los terrenos para traer tranquilidad, paz en este sector, que lo que menos necesita este país es violencia. Imagínense echar hacia abajo unas casas de este talante, diría yo. Ahí hay millones de pesos invertidos. Entonces el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y cuando no el presidente de la República tiene que intervenir, porque el bienestar que produce este país, la riqueza, debe ser repartido de forma equitativa entre todos y cada uno de sus habitantes. Nada más no son los ricos que tienen derecho a vivir en mansiones. Dígame, don Blady. Buenos días, mire, yo soy dirigente comunitario, presidente de Junta de Vecinos de aquí del sector de Nueva Jerusalén y Las Orquídeas. Yo quiero hacerle un llamado, o toda la comunidad, queremos hacerle un llamado al señor presidente, a nuestro excelentísimo presidente Luis Abinader, que ha venido haciendo un gobierno con respeto a los derechos humanos
y a la democracia de nuestro país y a nuestra Constitución. Queremos que el señor Luis Abinader le haga un llamado al señor Burgo Gómez y al general Febrillé de la Fuerza Aérea Dominicana, a cual nosotros acusamos directamente del desalojo ilegal que quieren hacer aquí en nuestro sector de Nueva Jerusalén. Ya es que en una reunión que nosotros tuvimos con el general Febrillé y el señor Burgo Gómez en el Palacio Nacional y el señor ministro administrativo de la presidencia, Joel Santos, donde ellos dos, Burgo Gómez y el general Febrillé, son los que tienen el empodio y el problema, la problemática que están aconteciendo hoy aquí en el sector de Nueva Jerusalén. Señor presidente, llame a esos dos personajes y dígale que el sector de Nueva Jerusalén va a estar en sesión permanente, que llame al general Febrillé y que evite que los guardias que mandan al general Febrillé al sector de Nueva Jerusalén haga un baño de sangre o una mortandad con los moradores de Nueva Jerusalén. El sector de Nueva Jerusalén, los moradores, no vamos a ceder 1 metro de tierra, el cual nos pertenece por la Constitución de la República y por derecho adquirido aquí en el sector por más de 30 años. Llame al general que evite que aquí haya una mortandad, porque el sector, los moradores, no vamos a ceder un paso atrás en ninguna de las circunstancias. Vamos a darle un aplauso a ese hombre. Vamos a observar una de las 14 viviendas que han sido tumbadas de forma abusiva por parte del general Febrillé con la complicidad de Burgo Gómez. Vamos a seguir caminando para... ¿Me permite hacer un corte? Sí, vamos a hacerle ahí. Vamos a ver, seguir observando esta calle. En la calle Los Sanjuaneros. Mire ahí. Inversiones ricas y millonarias que deben ser preservadas. Así que esperamos que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea pues entre en razón y que se dé cuenta que por más laraca que haga, algún día va a tener que darle cuenta a Dios. Es bueno que sepan que el 26 de agosto, a través de la Red Urbana Popular de Ciudad Alternativa y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaremos frente al Palacio protestando en contra de los barrios que ya han sido desalojados y de aquellos que están en amenaza de desalojo. El 26 de agosto estaremos en el Palacio. Al general Febrillé que le ponga atención a las palabras del señor Brady y preguntarle a Burgo Gómez que él es juez y parte porque él es administrador del CEA. Entonces está a favor de que los humildes sean desalojados. Burgo Gómez, de cerca a la Cámara, ¿te gustaría que la Fuerza Aérea vaya y te desaloje de la Sabana Larga, esquina Carretera Mella? ¿Te gustaría que te desalojen de ahí, que ese local es tuyo? O que te desalojen de la zona franca que tú tienes en el INVI. ¿Te gustaría que te desalojen de la zona franca que tienen el Almirante? ¡Qué bueno es el dulce de leche! Vámonos. Bueno, tengo para decirle que la basura no nos la recogen. Mire que las condiciones que tienen las calles. No nos ofrecieron hacer y contener nada. Lo que nos han hecho así aquí mejor tumbar casas, herir gente y mucho desastre. Mujeres, aquí han habido muertos, heridos y de todo. Aquí hay gente lesionada por medio a este sector. Y nosotros aquí esto es lo que tenemos. Y creo que somos bienvenidos y que aquí nadie nos va a sacar de aquí a nosotros. ¿Y el alcalde Diego Atacio? Diego Atacio, nada. ¿No ha venido por aquí? No, a buscar que ya vino. Ajá. A buscar votos. Pero yo quiero presentárselo a usted para que usted, frente a él, le haga el pedido de lugar. Diego Atacio, mi amor. Dios Tacios, por favor, quiero que nos cumpla la promesa que tanto nos hizo, que no iban a tener los sectores limpios, todos los contenedores. Lamentablemente todo ha sido inútil, ha sido falso, nos sentimos huérfanos de síndicos, de autoridades. A los que en verdad quieren, lo que nos tienen es enfermos porque quieren destruirnos nuestros hogares. Estamos en desesperación. Haga algo con nosotros. Digo, Atacio, ahora es que te queremos ver, mi amor, porque tú viniste aquí, nos hiciste muchos ofrecimientos y ahora no ha venido por aquí. Vendrá algún día, la basura, lo contene,
Te necesitamos. Nos diste mucho amor, abrazo y besos para conseguir tu voto. Lo conseguiste, ahora es que te queremos. Digo, Astacio no ha solucionado nada de la problemática de la basura del sector de Nueva Jerusalén. Mire, aquí después que nosotros lo llevamos a usted a la alcaldía, aquí hay una calle, la calle El Sol, que es la calle principal, que le da acceso a la salud, a la educación, a las mujeres que trabajan en Ciudad Juan Bó. Vinieron una compañía compuesta por funcionarios del gobierno y nos cerraron la calle. Y aún así, nuestro alcalde, que es quien vela por los espacios públicos en nuestra comunidad, se ha hecho de la vista gorda. Por eso le estamos haciendo un llamado a usted, señor alcalde de Astacio. No, pero no vaya a darle. Venga, por favor, que ya el sector no aguanta. Esto es una bomba de tiempo aquí en el sector de Nueva Jerusalén. Ya le dimos los 100 días. Después de estos 100 días nosotros estaremos en la calle evitando los desalojos ilegales aquí en nuestro sector. Nosotros tenemos un derecho de 30 años aquí en este sector. Y la recogida de basura. Y recogida de basura, cero desalojo, arreglo de calle, hacer y contener. Queremos el Estado Dominicano completo con todo el ayuntamiento aquí en el sector, resolviendo la problemática que por más de 30 años nos tienen pasando trabajo aquí en el sector. Escucharon al señor Brady, lo dijo todo. Venga el aplauso. Su mundo con el pueblo. El pueblo tiene voz y participación. Ay, ¿Le gustó ahí? Ahí sí, dele. Bueno, hasta luego. Bueno, fue el reportaje que hicimos. ¿Y ahí vive gente ahí, en ese lugar? Sí, No, pero profesor. ahí hay casas. Pero casas. Ahí hay casas muy buenas. Sí, no sé, eso es lo que estoy Y viendo. esa parte no está asfaltada ni tiene acera ni contener, pero el otro lado sí. Es decir, que de alguna manera u otra también hace falta la pavimentación. Un perfil profesional. Antes también, le bien. hacíamos el llamado al general Febrillé, quien fue movido. Ahora está el general Floreal Suárez, que es el nuevo jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, para que se resuelva eso Sí, con el hombre. propósito de proteger los intereses de esos infelices. Y Burgo Gómez, que se deje de estar asusando y atropellando a la gente. No, que no le pagan ni siquiera las prestaciones laborales a la gente. Ay, no. Y ¿Cómo quiere ir hacer? a embromar con tierra y esas cosas. qué fue lo que le hizo Tiene Burgo demasiada Gómez a usted? tierra, Burgo, usted es quieto. ¿Qué fue que hizo ¿Usted lo Burgo Gómez? conoce? claro. ¿Usted lo conoce? Claro. Personal. Pero resuelva eso, Conozco. suero. Amigo Vamos a personal. resolver eso, Son- llámelo. Son dioses, no le reciben llamada Suero. a nadie. Me voy a reunir con él y contigo. pues, para pegarlo No, en eso. pero yo no tengo ningún problema No de puedo tipo ayudar. personal. Yo lo que quiero es que apliquen políticas públicas. Lo merece, para que esta gente lo beneficien merece. a esa gente. Bueno. Claro. Ni la basura. Pero es que además tienen que quitarle ruido al gobierno. Ahí hay